El Señor me habló y me dijo, este hombre me ama a mí, y si me ama a mí, Él te ama a ti. Que el pastor es el hombre de Dios, ascendió, descendió del cielo, cada domingo con corbata predica. Yo me sentía sola, porque tú viajabas. Yo me sentía necesitado, porque te extrañaba mucho. Dejen que el Señor ame a su iglesia y nosotros necesitamos amar a nuestra esposa. No hallaba yo mi lugar en tu agenda. Que la soledad se convirtió en mi compañera. El capítulo de hoy es muy especial para mí porque me acompaña un huésped muy especial. Es la ayuda idónea que Dios me dio y como hoy estaremos hablando acerca del matrimonio, los desafíos, las cosas que pasan, les quiero introducir a mi esposa Raquel Valverde, que está conmigo. Y vamos a empezar inmediatamente, Raquel, porque hay muchas personas que tienen 5 meses de casados, 5 años de casados, 30 años de casados. ¿Qué les podemos compartir nosotros acerca del matrimonio que ya vamos a 46 años y medio? Yo pienso que, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Gracias. Te lo agradezco mucho. Y hay una perspectiva, yo pienso, errónea, porque muchas parejas, muchas hermanas, digamos, siempre me preguntan, ¿y ustedes cómo le han sobrevivido su matrimonio? ¿Cómo argumenta usted con el pastor? ¿O usted no argumenta con el pastor? ¿O sí? Tienen una percepción como que los matrimonios pastorales o ministeriales no tienen problemas. Y yo pienso que hoy sería un muy buen día para hablar sobre eso. Absolutamente. Es que la gente, por ejemplo, ve al pastor o al líder o al ministro detrás del púlpito predicando, santificado, lleno del Espíritu Santo y se preguntan, ¿será así en la casa? O ven a la esposa del pastor, como decimos allá, la primera dama, y que llega con el pastor muy bonita, muy atenta, y se preguntan, ¿esta gente se pelea? ¿Esta gente tiene problemas? ¿Esta gente todavía tiene intimidad? ¿Esta gente cómo viven? ¿Qué les vamos a decir entonces a las personas que nos están escuchando? Bueno, quiero empezar con un correo que recibí hace poquito más de un año, y era de una hermana de Colombia, y ella dice, ay, hermana Valverde, si ustedes tienen un argumento, me imagino que es de parte suya, porque el pastor es un hombre tan sabio, y pensé, mira. No, dice bien la hermana, dice bien. Pero me puse a pensar, y yo pienso que de aquí nació todo lo que estamos platicando hoy, que así piensa la gente, como que si hay un problema es por ella. Bueno, Y hoy, pues queremos, yo quisiera que todos los matrimonios de cualquier etapa en que estén, salgan de la conversación que vamos a tener tú y yo, con una esperanza nueva en su matrimonio, y que les podamos absolutamente. dar algo para que ellos puedan trabajar y superar cualquier situación en que estén. De una tenemos que decir que ningún matrimonio es perfecto, Exactamente. que ningún hombre es perfecto. He dicho en algunos otros podcasts que en ocasiones nos dicen somos grandes hombres de Dios o grandes mujeres de Sí. Dios, y eso no es cierto, somos hombres de un gran Dios. Sí. Entonces, los jóvenes y tal vez algún ministro maduro se vaya a molestar con nosotros porque solo Jesús es perfecto. Sí. Entonces, aunque tratamos de vivir una vida que representa la ética, la manera de vivir cristiana, pero todos batallamos, todos tenemos días oscuros, todos tenemos esos problemas. Ahora, hace un tiempo escribí un libro llamado Asuntos del Matrimonio, Sí. y aquí es un ejemplo que podemos dar, ¿no? Ajá. Yo escribí ese libro y le pedí a Raquel que lo leyera y me fui a un viaje, obviamente antes de imprimirlo, si no me equivoco, y cuando regresé, Raquel me dijo, ¿qué me dijiste? Te dije, Samuel, me gustó, porque tú me preguntaste, ¿qué pensaste del libro? Y te dije, el libro está muy bien escrito, porque pues tú sabes que yo siempre he admirado como tú escribes
pues todo lo que haces, pero especialmente cómo escribes. Pero se me hizo muy metódico y le faltó emoción. Sí, correcto. ¿Y qué no es ese uno de los problemas en el matrimonio? A ver, los hombres no somos muy emocionales, muy expresivos, y Sí, las mujeres parece que sí lo son, y hay un desafío allí en la relación. muy Dinos un grande. poquito de eso, o sea, cuando dices que le faltó emoción, le faltó, usaste otra palabra, Corazón, le faltó corazón, le faltó pasión. ajá, Y yo pasión. me defendí diciendo que ese libro empezó como un artículo para una clase que di en el instituto y luego lo fui elaborando y le fui, sí, elaborando más y salió el libro durante la pandemia. Entonces, cuando lo releí, dije, es cierto. Y por eso estamos aquí, ¿no? Para hablar. ¿Qué es esa pasión que falta en ocasiones en los ministerios, en los matrimonios? Am, bueno, vamos a hablar tú y yo mucho de eso en el futuro, pero es un proceso que se aprende porque somos dos individuos de dos familias muy diferentes de origen que aprendimos a confrontar los problemas en diferentes maneras. Y las mujeres somos muy emocionales, nuestras emociones para nosotros, guiamos nuestra vida con nuestras emociones. Y, y para tener un matrimonio con éxito, es muy importante que la mujer controle sus emociones y que el hombre demuestre las de él. Porque si los hombres no demuestran también sus emociones hasta cierto punto, entonces el matrimonio se convierte muy robático, como un O muy robótico. Sí, robótico. o sea, estamos en los Y extremos. sí, y yo pienso que tiene que ver un arreglo entre el matrimonio, de cómo van a llevar su matrimonio. Por ejemplo, yo y tú tenemos casados 46 años y medio. Y si decimos que nuestro matrimonio ah, fue, que es el mismo, digamos, que empezamos en el 1978, am, sería erróneo, porque tú y hemos cambiado mucho. Y aunque empezamos nosotros de 0 a 100, porque no sé si quieres platicar, pero en los primeros 5 años tuvimos 3 hijos, uno casi cada año. Tú estabas estudiando, yo me casé con un estudiante médico, estábamos en eso y estábamos también con la decisión de que tú te ibas a ir a una universidad, porque tú ibas a ser doctor. Empezamos con unos planes totalmente Diferentes. diferentes a lo que nuestra vida es hoy. O sea, deja contarles cómo te pedí el matrimonio. Raquel estaba trabajando, ¿te acuerdas? Estabas trabajando y te llamé y te dije, ¿qué vas a hacer el día 30 de diciembre? Y dijiste, deja ver mi calendario. No, no tengo nada. Le dije, ese día nos casamos. Y Sí, dijiste que sí. pero hasta eso, tu calendario marcó esa decisión, porque le dije, ¿por qué el 30? Y me dijiste, es que tengo libre del colegio, de la universidad, tengo libre esos días para casarnos y luego irnos a una luna de miel. Y me di cuenta, fíjate, hace unos años que tu calendario siempre ha Es el sido que una rige, prioridad. es cierto. Sí, Y si están casadas las hermanas con personas ocupadas, o sea, hay algo que tú dices que me gusta. Dices, toda esposa quiere estar casada con un general, pero no quiere que pelee en las batallas o las guerras. O sea, no quiere que gane esas rayas, esas estrellas, porque quiere solamente tener esa representación en su quiere el matrimonio. general, pero no quiere que vaya él a batalla. Correcto. Pero eso no lo dije hasta que tenía 10 años de casada, porque yo nunca, nunca me imaginé, Samuel,
que tú ibas a ser pastor. Pues dile a la gente de una vez clara que te engañé, ¿no? Que tú pensabas que te ibas a Me casar iba a con un, casar con un... con un doctor y no, cuando Dios cambió eso en mi corazón, cambió todo. Yo noté el Y, cambio. y nosotros empezamos nuestros primeros 5 matrimonios bajo 5 años. mucho estrés económico, el tiempo, porque cuando dejé de estudiar, entré en el matrimonio y las presiones económicas, que un día vamos a hablar más de eso, fueron enormes, enormes. Y los 3 niños inmediatamente. Miren, tú y yo hemos hablado de que nos casamos a los 21 años. Sí, Y yo me casaría contigo de nuevo, pero no a los 21 años. yo también. O sea, Yo yo lo me, haría a los 28, a los 29. 28 años, ¿quieres empezar de nuevo? A ver si podemos regresar el reloj. Pero obviamente Dios tenía nuestra vida Sí, planeada, ¿no? sí. Porque nacieron los 3 niños como en 6 meses, ¿no? Uno tras Tras otro. otro. Que ahora es parte de nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio 46 años después. Pero estar ahora yo trabajando, tú trabajando, trabajando embarazada, o sea, y tenemos que hablar del estrés, porque tú usaste una frase, la familia de origen. Cuando no hay estrés en el matrimonio, todo está bien, pero en el momento que hay estrés y cuando no hay estrés, nosotros caemos o recaemos en la ADN de la familia de origen, o sea, sale lo que realmente somos. Y ahí es donde vienen los problemas, porque Sí. yo no me casé con la familia de origen, ni tú tampoco, No. pero en el estrés, allí salen los Sí. problemas de las familias. Entonces los matrimonios jóvenes necesitan saber que tienen que manejar, navegar a través de ese estrés. ¿Y cómo la hicimos? Yo pienso que, o yo sé, que Dios todo tenía en su plan para la vida de nosotros. Dios tenía no sé, a veces pienso que la vida que tú y yo hemos llevado ha sido una vida muy bendecida. Cuando llegamos a pastorear la iglesia de Fontana, teníamos 5 años de casados, 5 años de casados. Y aunque yo fui hija de pastor, y tú también, el pastorado también trajo retos nuevos. Y pues con todo lo que era el pastorado nuevo, una ciudad nueva, todo era nuevo. Pusimos nuestro matrimonio a un lado, yo pienso, en muchas formas. Y ahí es donde pueden aprender tal vez las parejas jóvenes, porque no solo fue eso, nos mudamos de ciudad. O sea, no, dejé de estudiar, cambié de carrera. Empezamos la escuela cristiana, que trajo desafíos y retos, bajo el pastorado de tu papá, que también hubo retos y desafíos en esa relación. Y luego nos mudamos para Texas. O no, nacieron los 3 hijos, uno tras otro. O sea, una cosa tras otra. Nos fuimos para Texas, allá trabajé 8 meses en el colegio bíblico y luego nos instalaron de pastores en el 84, En Fontana. 5 años de casados Casados. y una cosa tras otra, tras otra. Pero creo que éramos tan inocentes y queríamos servir a Dios con todo el Sí, corazón. sí, no había pregunta, no había ninguna incertidumbre. Si ahí nos quería Dios, ahí vamos a O estar. sea, ese ejemplo de cuando estábamos trabajando en la escuela cristiana, y parece que siempre faltaba dinero en el Sí, ministerio y para todo, sí, y hubo una feria en la ciudad y fuimos a vender elotes, ¿no? Y tenemos la foto de nuestra niña en una caja, en una cobija, de 2 meses. de 2 meses de edad, tú y yo trabajando hasta de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche Sí, para hacer dinero para la escuela. Los niños allí teníamos a los jugando, 2, ajá. teníamos Teníamos a Sammy y a Missy. a Sammy y a Y Missy. me acuerdo que Missy tenía 2 meses y, estaba haciendo frío, pues, ahí en San Diego, y una hermana me dijo: "Hermana, le puse a la niña en una cajita", dijo, porque había mucho viento, y
volteé y vi a mi niña en la cajita y alguien tomó la foto. Pensándolo ahora, dije, de 2 Sí, meses ahí, yo y tú, pero Samuel, no había pregunta para nosotros, era la entrega era completa, absolutamente completa. completa. Si esto es lo que Dios quería, aquí vamos a estar. Y cuando empezamos a pastorear, yo pienso que por 10 años no levantamos la cabeza. Yo he dicho que nos echamos un clavado en la Sí. piscina y no levantamos la cabeza. ¿Te acuerdas la ocasión cuando les prometimos a los muchachos? Ya Ay, tenían 7, 8, 9 años eso y me les dije, duele porque todavía. yo viajaba tanto y yo ahora no lo haría. O sea, algo que a mí me pesa, A mí también. me pesa hasta el día de hoy, cuando te operaron del tumor canceroso en el Sí, tiroide y llegaste a casa y yo ya tenía todo preparado para empezar la remodelación sí, del templo, sí. los tractores, los trabajadores, y yo te dejé en la casa y me Sí, fui a trabajar a la iglesia. Yo no haría eso hoy. Que ya se sé, espere la construcción, yo que se sé. espere la iglesia, el templo. Te dejé sola. Sí estaba tu mamá y mi mamá, Pero yo quería que pero tú te yo te quedaras dejé conmigo. sola. Ajá, Pastores jóvenes, nunca ajá, hagan eso. ajá. He construido templos y remodelado templos y eso hasta el día de hoy me pesa, que, que, que no tuve ese cuidado como esposo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque somos los pastores jóvenes somos tan entregados que se nos olvida que es Dios, la familia y Ujú. luego la iglesia. Y aunque lo decimos, realmente no es cierto. Realmente no, Entonces, los muchachos, como yo viajaba tanto y te dejaba sola, y yo mucho. te quiero agradecer porque en todos estos años, estabas joven, tenías 26 años, 17. de 10 años, ¿no? De 26, te dejaba una semana, 2 semanas, me iba al campo misionero, todo eso. Y los niños, pues siempre, tú los traías siempre. Y les prometí, este sábado los vamos a llevar al parque, Ay, vamos a Samuel. pasar todo el día Ay, y ya estamos empacando las cosas en el carro cuando recibo una llamada, una emergencia, una crisis de unos hermanos. ¿Y qué les dijimos a los les muchachos? dijimos, ahorita regresamos a 1 hora lo máximo y nos vamos a ir al parque. Espérenos aquí y ya tenían ellos todo en la Eso fue puerta. como a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, ¿Y a qué horas a llegamos? las 11 de la noche, Llegamos a las 11 de la noche y estaban los tres niños sentados. sentados Eso, ah, en los ay, escalones, en las escaleras. ujú. ¿Y qué nos dijeron? ¿Qué Nos pasó dijeron, con ¿qué nuestro pasó con día nuestro del día de parque? parque? ¿Sabes tú que ellos todavía se acuerdan de Todavía se eso? acuerdan. También nosotros, también yo, Están traumados. pero no nomás fueron los niños. Yo pienso que yo también a ti, hubo muchas ocasiones que, que también te defraudé, y igual, pero no era intencional, Samuel, no se hizo No. porque no había amor, se hizo porque estábamos tan entregados y hasta cierto punto esa entrega es justificada porque Dios es todo para nosotros, pero fue como aprendimos nosotros. Exactamente. O Ajá, sea, si no nos dijeron ignoren a su pareja y no atiendan a sus hijos en precepto, sí nos lo mostraron sí, en en ejemplo, ¿no? ejemplo. Y si está escuchando un pastor joven, una esposa joven, atienda a su esposa, atienda a su familia. La iglesia siempre estará allí, los problemas siempre estarán ahí. Crisis hay todos los días. Va creciendo la iglesia, va creciendo la crisis. Y entonces a mí me preguntan, qué equilibrio hay para no defraudar a la iglesia, servir a la iglesia y a la misma vez atender a la familia? Pero tú piensas que hay un equilibrio. No, la Ajá. cosa es que si no se atiende a la familia, no vas a tener No va a ser éxito en el nada. ministerio. Y más a la esposa. Correcto, se tiene que atender a la esposa. Así ejemplos objetivos que tengan una noche de salir, de estar de Pero juntos, tú y yo tratamos eso mucho, pero y es difícil. siempre era tu agenda. Porque hay emergencias, Yes, siempre. yes, ¿Y qué yes. aprendí yo?
que si alguien te está pegando, llámale a la policía y luego al pastor. Que si hay un problema médico, pues llámale a ambulancia. Yo sé que la Biblia dice, llama a los ancianos de la iglesia, pero un pastor que siempre está haciendo, o sea, el secreto es que no dice llama al pastor, dice llama a los ancianos de la iglesia. Eso es algo muy sabio que está en la palabra de Dios, porque si hay 1000 miembros en la congregación, pues te van a llamar 4 veces al día, todos los días. Pero bueno, Yeah. ¿cómo sobrevivimos nosotros? Yo creo que fue nuestro amor e inocencia en nuestro servicio a Dios, que Él nos protegió de tantas cosas que Sí. pueden suceder cuando nos descuidamos, ¿no? En- Y también fue, porque yo he aprendido que un matrimonio feliz necesita mucho más que amor, porque tiene que llegar al punto donde hay tantas frustraciones que se han acumulado, pero am, el amor también trae con él compromiso, trae, trae ah, Intencionalidad, ¿sí? intencionalidad, porque sea lo que sea, en los momentos cuando yo me sentía sola, porque había mucho de eso, porque tú viajabas y yo a veces no quería añadirte a tu estrés, porque yo me sentía necesitado, porque sí, yo te extrañaba mucho, porque más cuando eras presidente, pastor, y luego estábamos construyendo, como que siempre eran 4 o Y yo 5 estaba y estudiando. estabas estudiando. Pero aprendí que en eso, porque la soledad se convirtió en mi compañera, aprendí que la soledad no era solamente porque como un castigo, aprendí que la soledad eran momentos donde mi relación con el Señor floreció en una manera muy hermosa. Ahora, y aquí no estamos tampoco diciendo de las crisis en el matrimonio como fueron el cáncer, 2 veces que sufrí. Y eso también, pero ¿qué hicimos? Dijimos, ok, aquí está el cáncer, un día aquí está, pero al siguiente día hay que seguir adelante. Y yo pienso que a veces, si una pareja nos está escuchando, se tiene que sufrir lo que se Se está, tiene que vivir. vivir y sufrir lo que está pasando, Es- porque la iglesia es de Dios. Y a veces pensamos que si no estamos ahí, si no estamos en medio de todo, no va a haber iglesia, pero es de Dios. Correcto. A los pastores jóvenes se les acomoda el síndrome mesiánico, que yo voy a salvar a todo mundo. Y es el Señor el que salva a todo el mundo, no nosotros. Y si, o sea, creo que te conté que en una conferencia de pastores, había como 1000 pastores, Sí, les dije, ¿cuántos aman a su iglesia? Y casi todos levantaron la mano. Y les dije, ¿por qué son adúlteros? Dejen que el Señor ame a su iglesia y nosotros ya, necesitamos amar a nuestra esposa. O sea, obviamente más fácil dicho que hecho, sí. pero ese es uno de los problemas. Pero sobrevivimos porque Dios es bueno y porque fuimos aprendiendo poco a poco. O sea, nunca es tarde. No, oh, no, nunca es tarde, pero sí tiene que ver un compromiso, no solamente a la pareja, sino a Dios, porque, gracias a Dios que yo y tú siempre hemos tenido mucho temor a Dios, no de Dios, sino a Dios, desde que éramos pequeños. Y, el matrimonio para mí, aunque a veces era muy solitario o muy ocupado, pero eso yo esa era mi vida y yo tenía que hacer lo mejor El para otro día que sobreviviera. tú tuviste una sesión con las esposas de pastores de Fuente de Verdad Oh, sí. y preguntaban sobre ese equilibrio, ese balance, ¿no? Y creo que escuché una que preguntó, ¿cómo le hace cuando el pastor está tan ocupado, cuando me siento sola, todo lo que pasaste? Y diste una respuesta excelente. Es que, me acuerdo en una ocasión que yo estaba muy frustrada porque, pues, tú eres un hombre muy ocupado y no hallaba yo mi lugar en tu agenda. Y como tú oras en la mañana en la sala y yo oro en la recámara, pero
ese día, me acuerdo, fue hace unos años, me acuerdo que estabas orando y, y yo pensé, me voy a ir a sentar a un lado tuyo para sentirte orar, porque te extrañaba mucho. Y, y no sé si tú te acuerdas, pero fui y me senté y no oré, pero te escuché a ti orar y escuché esa pasión, escuché ese amor, escuché esa entrega, escuché ese clamor que salía de tu corazón tan intenso. Y, y en ese momento el Señor me habló y me dijo, este hombre me ama a mí. Y si me ama a mí, Él te ama a ti. Y comprendí que el llamado era de Dios y que yo tenía ese privilegio tan grande de vivir con un hombre que amara a Dios así. Y porque tú siempre has tratado en tus momentos, tú has sido muy intencional, pero yo comprendí en ese momento que no tenías tiempo y no era porque era yo Raquel, o no era intencional en que me ibas a lastimar, sino que yo comprendí que el llamado era mucho más grande. Y en ese momento me trajo mucho alivio. Mucha paz. O sea, el principio aquí es que las esposas entren al terreno espiritual, Sí, pero primero el pastor necesita orar, ¿no? Necesita tener una pero que vida de escuchen oración. bien el clamor, que Correcto. escuchen, que escuchen el dolor que ellos sienten por el llamado. Y eso para mí fue algo muy hermoso. Entonces es dentro de ese terreno, de esa esfera, en donde la esposa puede sentir paz, alivio, Y seguridad, seguridad. seguridad. Y también, Samuel, es un terreno espiritual, porque Dios allí también nos está enseñando en la soledad, en todo, nos está enseñando su propósito más grande. Porque si yo no comprendiera eso, hubiera escuchado yo ese clamor tuyo, no estuviéramos en Colombia, Argentina, España, porque yo y tú a los 60 empezamos otra vida Sí. y yo pienso que yo te seguiría donde quiera porque conozco o ya comprendo mucho más tu corazón hacia Dios. Y entre más temprano se resuelva eso en el corazón de la esposa de un ministro, Sí, de un pastor, sí, menos va a sufrir y más va a comprender. menos, ajá, menos incertidumbre va a sentir ella, porque a veces la esposa del pastor no se halla, o que dónde estoy yo en la agenda o en el corazón. Y sabes que yo platiqué esto con nuestros 3 hijos y con las nueras y nuestro yerno. Yo les dije, tú estabas en un viaje y no sé por qué estábamos todos en casa y me preguntó, Sammy me dijo, mamá, ¿no te cansas de que siempre estás sola? Y les dije, ¿saben qué me pasó el otro día? Y les dije, y les platiqué. Y, y tuvimos un momento muy hermoso, muy espiritual. Y no sé si tú has notado que ellos también Ha te abrazan comprendido. con tanto amor, Sí. te abrazan con tanta ternura, te abrazan, porque hasta ellos han llegado a comprender el llamado. Yo recuerdo por años los domingos, después del culto, se iban todos a la casa, los nietos, los hijos, y nos pasábamos un momento en familia, en la piscina, allí La asando alberca, carne y todo. Pero ¿qué pasaba? A las 7:30, 8 de la tarde, yo tenía que me tomar mis acuerdo, te ibas. maletas, irme a Los Ángeles, a volar a no sé dónde. Y cuando iba rumbo al aeropuerto, en mi mente llevaba la imagen de los niños en la piscina, los muchachos en el jacuzzi allí, y yo no estaba
otra vez. Ujú. Y me llevaba esa imagen. Y yo lo Ya. justificaba diciendo, pues voy a predicar, voy a hacer eso. Y qué bueno que ellos también pudieron comprender. Porque Sí, ahora sí. ellos son pastores, los Sí, dos muchachos. Sí, pero a veces, y quizás yo y tú tenemos que hablar mucho más de esto con los pastores, las esposas, porque a veces hacemos muchas cosas que Dios no nos está pidiendo. Y tú el otro día dijiste eso. Y yo pienso que a esta nueva generación es tan sí. importante que ellos comprendan O eso sea, a pecho. que no cometan los mismos Sí, errores, es que lo que no yo les, sí, caigan en los mismos hoyos donde nosotros caímos. O que sea, ellos hagan nuevos, pero no los de el, nosotros. el Señor, nosotros como iglesia hacemos muchas cosas que el Señor no nos pide Ujú. hacer. Él nos pidió amarnos y predicar el Evangelio y hacer discípulos, pero hacemos tantas otras cosas que afectan a la familia. Tocaste un punto muy importante. ¿Recuerdas cuando dimos una conferencia, los yugos de la esposa del pastor? Sí. Y uno de esos yugos era que no hay una descripción de trabajo para la esposa del Sí, pastor. Si canta, canta, si es maestra, si cocina, cocina. Y en ocasiones se siente como perdida. ¿Qué debe hacer la esposa del pastor? ¿te acuerdas cuando llegamos a Fontana? Y me acuerdo que ese primer domingo, pues fui a la cocina con los niños para comer. Y una hermana ya anciana me dijo, ok, ojalá que usted sepa cocinar, porque aquí las esposas de pastores cocinan, trabajan en la cocina y son bien trabajadoras y que van a tener su comisión. Y yo me quise morir en ese momento porque en primer lugar, uno, yo no sabía cocinar así. Y número dos, yo pensé, me la voy a pasar en la cocina, pero yo pienso que tú has sido muy sabio en eso conmigo y yo espero que los otros pastores que nos están escuchando sepan identificar ah, los, los Los dones, dones que tiene talentos. su esposa, porque tú nunca me has exigido Sí. eso y tú me conoces tan bien que yo pienso que tú comprendiste que Bueno, ponerme en la yo cocina siempre sería he un creído error. que tú cocinas muy bien, pero bueno, la cosa es que si los pastores necesitan saber o permitir a la esposa que se desarrolle en su don que Dios le ha dado, Sí, no porque la mamá cocinaba, la esposa del pastor va a cocinar, o porque alguien canta, la otra tiene que cantar. Ella se puede desarrollar en su área, en su don, en su sí, carrera espiritual para ser la mejor ayuda idónea, que es lo que tú has sido. sí. Y yo pienso que la esposa de pastor, ella tiene que formar y marcar su lugar en la iglesia o en el ministerio. Porque, por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero cuando empezamos, yo tenía muchas ideas y tú me siempre me dejaste explorar esas ideas. Tuvimos ancianos, días de ancianos, cultos de niños. Bueno, teníamos ferias, teníamos tanta actividad que tú me dejaste volar. Tú dijiste, hazlo. Y eso ha sido una gran parte del éxito porque tú has sido muy abierto a eso y has permitido O que se hagan sea, tantas cosas. de, Como el otro día dijo uno de nuestros hijos, dijo, mi papá no ha tenido temor de decirnos no. Él nos ha dejado volar. correcto, y necesitan dejarlas desarrollarse y ser humanas. O sea, la esposa del pastor no es perfecta, la esposa del Oh, pastor no. no sabe todo, la esposa del pastor también se equivoca, el pastor también. La imagen que a veces nosotros mismos como pastores ponemos, que el pastor es el hombre de Dios, ascendió, descendió del cielo, el cada domingo con corbata predica y se va. Los pastores también nos enojamos, también nos peleamos, todo eso. Oh, sí. Y entre más transparentes somos, obviamente con discreción, ¿no? Sería un mensaje más fuerte a esta generación de pastores que viene. Traten bien a sus esposas, ámenlas, defiéndanlas cuando la gente se pone en contra de ella y corríjanlas en la casa. Y esposas a los esposos también, corríjanos en la casa. Hay Yo te mucho. agradezco que tú nunca me has corregido en público, tal vez alguna palabra o alguna fecha que a mí se me olvida y a ti no se te olvida O también nada. he tenido que
cuidar mis expresiones Expresiones faciales. faciales. Por Sí, eso tengo que tener, he aprendido, he correcto. aprendido. Bueno, en un futuro vamos a tratar cada uno de estos temas en alguna academia virtual y pues te agradezco mucho que me has acompañado hoy en este día. ¿Algún consejo que quieras dejar a los hijos y a las esposas de los pastores que después de 40, casi 41 años de esposa de pastor y 46 años y medio de esposa mía, qué les puedes decir? Una palabra clave sería intencional, porque todo en la vida del pastorado, pues, en cualquier matrimonio, ah, la palabra intencional se convierte en algo muy fuerte, porque todo en nuestras vidas tiene que ser intencional. No va a pasar porque va a pasar. La planeación de el matrimonio, por ejemplo, las noches, para, salir juntos, hasta los momentos familiares, todo se tiene que hacer con intención. Y a veces se nos olvida eso, pero no, ser que todo eso sea parte de la agenda, de la vida, de la costumbre, de que tenemos que tener cuidado de las relaciones Cuidarnos. de Sí. casa. Ahora, así como tú dijiste que la esposa entra en el terreno espiritual del esposo, yo aconsejo a los esposos que salgan de ese terreno y sean humanos. En asuntos del matrimonio hablo de el incidente cuando Isaac estaba jugueteando con Sí, Rebeca como sí, esposa y el rey vio por la ventana y dijo, esa no es su hermana, eso es su esposa. Pues, ¿qué estaba haciendo? La estaba tocando, la estaba besando, estaba haciendo algo y si llego yo como el hombre de Dios y quiero ser el hombre de Dios en la casa y te saludo con un Dios te bendiga y pues necesitamos ser humanos, usar el humor, pasar tiempo, o sea, orar juntos y también jugar juntos. Es sí, muy importante. sí, sí. Y tenemos que hablar de eso después porque hasta en la vida sexual muchas veces también se tiene que usar intención porque el esposo piensa que, okey, vente, Bueno, y eso es todo un empieza con las capítulo. emociones. Eso es otra plática, no sé por qué me metí ¿Cuántos ahí. capítulos crees tú que debemos de Ay, no sé, utilizar para eso? Sí, no sé, pero hay sí. varios. Correcto. Entonces, Será vamos a tanta hablar. pregunta que hemos tenido por tanto Sí, año. sí, todas esas preguntas tan importantes. Muchísimas gracias, estoy feliz, me Gracias por la siento, invitación. no, y te voy a invitar de nuevo, Gracias. y ahorita te voy a invitar a comer, ¿qué te parece? Ah, Te voy a llevar a donde quieras. okey. Gracias. Ujú.